minutos después termina haciendo lo mismo. Miren este golazo de Carrascal, miren el golazo de Carrasca, qué lindo. Que viva el fútbol, Carrasca querido. Carrasca también se merece ese gol. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, en este caso, con el tercer partido de la jornada. Vamos a tener 5, ya lo saben, por la tarde 2 más. Y a la noche también posiblemente estemos con el partido de Guatemala, así que hay de todo el día de hoy. Van a poder disfrutar de lo que quieran. Para el que quiera, ya de por sí tiene el partido de Uruguay contra Japón, que empató 1-1, y Australia frente a Ecuador, en el que ganó Australia por 3-1, que los van a tener ahí en el primer comentario fijado. Como así en el canal secundario, quizás les voy a dejar también el partido de Jorgito Carrascal, que hoy la rompió toda, o el de James. Alguno de los dos se los voy a dejar, quizás subamos los dos. Va a depender mucho del apoyo que le den a este video. Esto va dedicado para vos, sudamericano, que pegás todas las predicciones de los amistosos de las elecciones. Bueno, es tu momento de probar suerte en OneXBet, la mejor página de apuestas, líder en la industria en los últimos 10 años y que cuenta con un casino muy amplio, con muchos juegos. Es increíble, más de 500 juegos, es una locura la verdad. En todos te vas a poder divertir, la vas a poder pasar bien. Y una de las cosas que a mí más me gusta, por lo menos de esta página, es el método de retiro de ganancias. No es tedioso para nada, es muy sencillo de utilizar. ¿Y de qué manera pueden ingresar? Bueno, van al primer comentario fijado, ingresan al link que les vamos a dejar ahí. Una vez que están ahí, les va a saltar las diferentes 3 opciones. Ingresan en la que dice Casino más OneXGame. Una vez hecho eso, van a ir al código de promocional, ponen SA202, apretan en registrarse y automáticamente tienen el bono de bienvenida que cuenta con 390 euros más 30 tiradas gratis. Una locura la verdad, así que no sé qué están esperando, vayan a hacer clic ahora mismo. En este caso, Corea del Sur empató en 2 con Colombia, con el cafetero, con el café, por supuesto, de Néstor Lorenzo, la Lorenzoneta que arrancó hace bastante tiempo ya y parece que se está volviendo experto en arrancar mal los partidos y después terminarlos bien. O sea, ir en desventaja, esto es algo positivo, ir en desventaja en el resultado y ponerse en partido durante 5 minutos, o sea, en 5 minutos se acomoda, no sé qué pasará. Pero la verdad es que es algo positivo y a la vez es algo negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque es algo común que Colombia arranque perdiendo los partidos y eso no es algo positivo. Está claro que es algo negativo arrancar perdiendo todos los partidos. Ahora, el poder levantarse y luchar, el poder ir en busca de ese empate es algo positivo. Eso sí, el poder de reacción del equipo y el amor propio y las ganas que tiene la selección colombiana de revertir esta situación es algo positivo. Y está claro que el mejor jugador de Colombia no está en estos momentos, que es Luisito Díaz. Y así todo aparecen jugadores como Carrascal, se me pone la piel de gallina, no sé por qué, cuando hablo así. Aparecen jugadores como Carrascal, como Jamesito también, que el día de hoy tuvo un buen partido. Una lástima a nivel defensivo lo que fue hoy, porque la realidad es que tampoco es que jugó mal Colombia, hoy no jugó mal. Pero tuvo 2 errores defensivos que le terminaron cometiendo 2 goles. O sea, uno haciendo una falta teniendo un jugador como Son enfrente que te va a clavar de tiro libre. Y después el gol que le meten por la mala salida de abajo, el arquero no sé a dónde fue. O sea, la verdad es que los 2 errores defensivos son groseros por parte de Colombia. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play para que reaccionemos juntos. Si tienen ganas de que el próximo partido de Colombia lo reaccionemos en vivo, es decir, con el partido de fondo y nosotros reaccionando a las jugadas en tiempo presente, lo tienen que pedir, que con gusto lo vamos a hacer. En este caso a mí me gusta hacer mucho el análisis, por eso recurro a esto. Pero bueno, nada, lo dejan en los comentarios que con gusto lo voy a hacer. Ahí estamos viendo ya las primeras jugadas del partido. Corea del Sur para mí arrancó mucho mejor. Arrancó enchufada, arrancó metida y además jugando prácticamente de local. Eso te empuja a llevarte puesto al rival. Ahora, Colombia no se quedó. Miren este gol. Este gol es impresionante. El gol de Son es espectacular, pero no por cómo definió, que ya de por sí es una locura, ¿no? Pero la mala salida de la defensa de Colombia, por favor. Primero ese pase al medio que es totalmente innecesario. Y después el arquero que fue a buscar la pelota. Si vos tenés al arquero ahí, se la tenés que dar al arquero. Porque si vos no se la das al arquero y perdés la pelota, es gol. Entonces es preferible que la pierda el arquero en ese caso. Dásela al arquero y que el arquero la reviente. Eso es algo que tiene que empezar a aprender el equipo de Néstor Lorenzo, de que no siempre se va a poder salir jugando. Y en este caso los amistosos está bueno porque sirven de prueba y sirven de aprendizaje. Con esto, ¿qué quiero decir? No es que no lo hagan más. No, que lo sigan haciendo porque obviamente los amistosos lo tenés que hacer, tenés que arriesgar. ¿Dónde vas a arriesgar si no?
Entonces está bien que lo hagan. Ahora, tenés que aprender que hay momentos en los que la pelota quema y la tenés que rifar para arriba, porque en esa salida de abajo, de la mano de Mojica, Lucumí también, que estuvo ahí, y después Vargas, que es el arquero, fue bastante floja. Ahora, dicho eso, fue el 1-0. Colombia no se quedó en ningún momento, o sea, siguió insistiendo, buscando. El primer tiempo la pasó mal, está claro eso. Pero después en el segundo tiempo se fue acomodando y aparecieron los enganches, los dos jugadores que hacen jugar a esta selección justamente, que son Carrascal y James. Y cuando aparecen estos dos chicos es muy complicado que le saques el partido a Colombia, porque con el manejo de balón salís perdiendo, sí o sí. Carrascal tiene una gambeta endemoniada y por otra parte James tiene la experiencia y la voz de mando en ese ataque. Así que me gustó el segundo tiempo. El primer tiempo creo que fue bastante flojo. Cuesta no estuvo a la altura para mí el día de hoy, o sea, estuvo flojo junto a Lucumí, estuvieron flojos los dos. Está claro que son gente que no es de gran edad, o sea, tienen 24 años los dos, así que creo yo que es momento de empezar a foguearlos porque son dos centrales buenos, pero bueno, hoy no estuvieron sólidos del todo. De hecho, en la salida de abajo fue donde más le costó, el salir toqueteando fue lo que más le costó y es lo que más hace Lorenzo, por lo tanto creo yo que es algo en lo que tiene que trabajar. Ahora, el mediocampo me gustó bastante, la verdad. Castaño no tanto, Uribe sí me gustó. Yo creo que es momento de empezar a probar a Gustavo Puerta. Es momento de empezar a probar al 5 capitán de la sub-20 que la rompió toda. Es momento de que empiece a jugar, de que empiece a sumar minutos y tenerlo ahí de doble 5, porque es un chico que sin dudas va a ser titular tarde o temprano. Entonces, si es algo inevitable, háganlo ahora. Acá estamos viendo una de las jugadas de peligro que tuvo Corea del Sur, que terminó en tiro libre para Corea del Sur justamente, que lo patea Son, y Son la colgó de un ángulo, pero la sacó muy bien Vargas. En realidad no la colgó de un ángulo, pateó a media altura, pero bueno, ya lo van a estar viendo el tiro libre. Y después, en el ataque, los tres de adelante estuvieron, pero espectaculares los tres. Tremendos, picantes, ágiles, veloces. James por el momento tomando la batuta del ataque y Carrascal y Baloyes mostrándose como cartas de ataque. Baloyes está en un muy buen momento mientras vemos el golazo de Son, es espectacular. Ahora, ¿Vargas podría haber hecho algo más? Sí, pero se te desarma la barrera. Miren lo que hace la barrera. Creo que está en la repetición o no. Bueno, si no está en la repetición, los invito a que lo miren de vuelta. La barrera se abre. Y cuando la barrera se abre ya no pasa a ser responsabilidad del arquero. Miren por dónde pasa la pelota. Entre Castaño y entre Mujica, que son los dos que jugaron mal para mí. Mujica le dije. Entre Mujica y Castaño, que para mí son los dos peores de hoy, o sea, los dos más flojitos. Pero bueno, de todas maneras, me quedo con este 2-0 porque miren lo rápido que reaccionó Colombia. Segundo tiempo, gol de vestuario. Y Jamesito marcando ese golazo, lo que sabe definir James, muchachos. A esto me refiero cuando les digo que James tiene que aportar desde donde le toque. Es un jugador que dentro de la cancha, cualquier jugada, miren cómo le marca el pase, le dijo, tirámela ahí. Le marca el pase y después es una gran asistencia que minutos después termina haciendo lo mismo. Miren este golazo de Carrascal, miren el golazo de Carrasca, qué lindo. Que viva el fútbol, Carrasca querido. Carrasca también se merece ese gol y ojalá vaya a una liga más competitiva porque lo merece Carrasca y también le va a hacer bien a la selección colombiana tener a Carrascal en su mejor momento. Ahora, las dos asistencias fueron similares, pero de jugadores diferentes. La primera fue de Baloyes demostrando que es un jugador que tiene que ser titular en la selección colombiana y que en cualquier momento se va a ir a Europa. Y por otra parte Muñoz también haciendo lo suyo en el segundo gol, asistiendo muy bien y revalidando ese buen momento que está atravesando Muñoz. Pero bueno, me quedo con el tridente ofensivo, la verdad, de este amistoso que tuvo el día de hoy Colombia. Jugó muy bien en ataque, le está pasando lo mismo de siempre. En ataque es un equipo y en defensa es otro. Entonces, el momento que encuentre ese equilibrio que necesita, ahí vamos a ver a la mejor versión colombiana. De todas maneras, Corea del Sur fue un rival mundialista, o sea, estuvo en el Mundial Corea del Sur, no hizo un mal papel, la verdad, a pesar de quedar afuera goleado con Brasil, no hizo un mal papel, llegó a octavo de final, así que es un buen parámetro para medirse por parte de Colombia y siento que está en escala ascendente Colombia. Le está faltando lo que hablamos siempre, lo que estamos hablando ahora mismo también, esa sábana. Cuando vos jugás y tenés un equipo, sos una sábana. Si te tapás mucho arriba, vas a quedar destapado abajo, vas a quedar descubierto. Y si te tapás mucho abajo, vas a quedar descubierto de arriba. Por lo tanto, no vas a tener un ataque tan sólido como lo tiene ahora mismo Colombia.
Entonces, en el momento que encuentre ese balance, ahí lo vamos a ver en la mejor versión. Una lástima este cabezazo de Santos Borré, Rafita, que hoy tuvo un buen partido, se mereció el gol, no lo tuvo, una lástima. Pero bueno, miren ahí que pasa cerquita, pega en el travesaño encima y se va para arriba. Ya va a entrar, Rafita, quédate tranquilo. Este es el 9 de la selección colombiana para mí. Yo se los digo ahora, para mí el 9 de la selección colombiana tiene que ser Santos Borré. Para mí ya no está más vacante el puesto de 9. Después veremos quién lo viene a pelear. Pero hoy en día el ataque, los 4 de arriba, porque son los 3 más Santos Borré, jugaron muy bien. Así que tienen que ser los 3, los 4 digo, los atacantes de la selección colombiana. Veremos qué va a pasar en el siguiente amistoso. Vamos a estar ahí apoyándolos como siempre. Pero bueno, el día de hoy empató 2-2. La verdad muy bien por parte de la selección colombiana el reaccionar, que ya lo hizo con México, incluso se lo dio vuelta a México. Hoy estuvo ahí nomás de dárselo vuelta a Corea del Sur por un tiro en el travesaño, no pudo. Pero lo importante es que encuentre el camino, y creo yo que Lorenzo está haciendo jugar bien a la selección colombiana. No sé qué opinarán ustedes, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Un saludo para todos, los quiero mucho y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.